Hola, hola, ya estamos casi listos para comenzar. Reporten que pueden oírme de nuevo correctamente en el chat para asegurarnos de que todo esté bien. Y ya vamos a empezar con la grabación y todo. Sí. Bueno, bienvenidos. Ya vamos a empezar la presentación. Mi nombre es Sergio Morales. Para los que no me conozcan, que tal vez no hayan estado en la charla de ayer, yo llevo trabajando en Gap aproximadamente 4 años. He estado aquí como desarrollador, tanto de Android como de backend web, entre otras cosas. Y hoy vengo a hablar acerca de lo que es el aprendizaje de máquina con Python, vamos a montar un pipeline utilizando algunas librerías muy comunes en el área de lo que es Machine Learning, que son Pandas, Matplotlib y como componente principal para el proceso de creación de modelo y evaluación, lo que se conoce como Scikit-learn. Entonces, acá vamos a ver una imagen que tal vez ya los que estuvieron en la charla de ayer puedan reconocer. Este es un diagrama creado justamente por los desarrolladores de Scikit-learn que se utiliza tal vez como una guía para data scientists que buscan tratar de crear un modelo de machine learning para su problema en particular. Los cuadros verdes que vemos en este diagrama son todos diferentes algoritmos de machine learning que se utilizan para diferentes propósitos y en diferentes contextos, dependiendo de atributos tales como el tamaño de la muestra de datos que se tiene, la estructura de la misma, qué exactamente es lo que estamos buscando resolver, cuál es el problema que estamos tratando de analizar. Y pues esto lo que hace, lo que pone en evidencia es la gran cantidad de opciones que existen dentro del mismo Scikit-learn para poder decidir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, qué tenemos que hacer con los datos, cómo los vamos a transformar, etcétera. Y por lo tanto resulta bastante complicado hacer una presentación en el espacio de tiempo que tenemos que logre abarcar todos estos métodos. Sin embargo, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo posible para poder proveer una visión bastante clara de más o menos cómo se monta un pipeline de análisis de datos, desde la recopilación y recuperación de los datos hasta el hecho de poder evaluar el modelo de aprendizaje que hayamos creado. La charla de ayer yo expuse algunos de los conceptos básicos de Machine Learning y más o menos di un overview de cómo esto va a funcionar sin entrar en detalles de implementación. Hoy no es necesario haber visto la charla de ayer, igual voy a introducir a modo de resumen algunos conceptos. Sin embargo, si asistieron a la charla de ayer, ya vienen con un poco de ventaja y con un poco de entendimiento adicional de qué es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Hablemos entonces de la agenda. En primer lugar, voy a introducir algunos conceptos y hablar de Scikit-learn en general. Esto para refrescarnos tal vez de la charla de ayer y para quienes no hayan podido asistir, que también se familiaricen con algunos de los conceptos importantes en el área de Machine Learning. Voy a hablar acerca del ambiente de desarrollo, de la preparación. En este caso me refiero a cómo vamos a importar los datos con los que vamos a trabajar, cómo vamos a transformarlos y prepararlos y limpiarlos para que estén listos para el proceso de entrenamiento y prueba del modelo de aprendizaje. Y luego vamos a hablar un poco acerca de los diferentes tipos de modelado, el clustering, la clasificación y regresión y algunas de las opciones que se tienen dentro de Scikit-learn para tanto entrenar como evaluar estos modelos. Finalmente voy a hablar acerca de algunos datasets ejemplo que trae Scikit-learn por defecto y finalmente una sección de preguntas y discusión. Hablemos entonces primero de lo que es Scikit-learn. Es una librería de Machine Learning, análisis de datos y minería de datos para Python. Está basada en lo que es NumPy, SciPy y Matplotlib, que son algunas librerías bases para matemática, operaciones científicas y visualización de datos. Es open source, se puede utilizar de manera comercial con una licencia BSD y es bastante sencilla de utilizar, es increíblemente popular, existen muchos recursos alrededor del uso de Scikit-learn, muchos foros y mucha información en internet para que exista un mejor entendimiento de cómo se utiliza esta herramienta. Hablemos entonces de algunos de los conceptos básicos
que de los que hablamos ya en la charla pasada, está el proceso de clasificación, que básicamente es el problema más popular en el área de Machine Learning y tal vez uno de los que es más fácil visualizar y entender. Se refiere a poder clasificar un conjunto de muestras en varias categorías o etiquetas, que de lo que hablábamos en la charla pasada, en base a los atributos de cada muestra. Entonces, un proceso de clasificación básicamente consiste en entrenar un modelo utilizando ejemplos y hacer que este modelo sea capaz de clasificar nuevos ejemplos sin saber cuál es la etiqueta o cuál es la clasificación resultado que pueda predecir a cuál clasificación pertenece cada una de estas muestras nuevas. El aprendizaje supervisado es una versión de este tipo de aprendizaje que se utiliza cuando las categorías de resultado o etiquetas se conocen previo a la clasificación. En este tipo de aprendizaje se busca encontrar atributos importantes o probar nuevos métodos de clasificación que tal vez sean más efectivos que los anteriormente conocidos. Por otro lado, está el aprendizaje no supervisado, que se utiliza cuando las categorías de resultados o, de nuevo, las etiquetas no se conocen o se especifican como parte del proceso de entrenamiento del modelo. Este tipo de aprendizaje busca encontrar asociaciones no conocidas dentro del conjunto de datos, segmentarlo de manera que tal vez un experto en el dominio no sea capaz de detectar o intentar encontrar patrones nuevos que aporten información al dominio de alguna manera. También hablábamos de lo que era el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. En un proceso de clasificación supervisada, un modelo se entrena con un conjunto de entrenamiento, valga la redundancia. Este se refiere a un subconjunto de muestras, normalmente más grande que el conjunto de prueba, que se utiliza para entrenar al modelo predictivo o al clasificador que estamos evaluando. El conjunto de prueba es un subconjunto generalmente más pequeño de la muestra de datos con la que estamos trabajando, que se utiliza para probar un modelo entrenado y evaluar qué tan eficaz es, pues, clasificando nuevas muestras. Un modelo predictivo es un esquema que genera una decisión de clasificación basada en los atributos de una muestra. Un clasificador es un algoritmo empleado para generar un modelo predictivo o de clasificación durante la etapa de entrenamiento y prueba del conjunto de datos. Hablemos entonces del proceso general de un pipeline de aprendizaje de máquinas. Básicamente, los pasos a realizarse desde el principio hasta el final consisten en la recuperación de datos, que pues significa cómo vamos a recuperar, cómo vamos a conseguir los datos que queremos analizar. Estos pueden estar en bases de datos, pueden estar en archivos, pueden estar en algún lugar en internet y además pueden tener diferente formato. Siempre se habla también de un paso de transformación y limpieza de datos. En este caso, se le habla de darle formato a los datos, de manejar valores nulos, de manejar lo que son atributos que son inútiles y irrelevantes al proceso de aprendizaje o de bajo valor y tratar de hacer que la integridad del conjunto de datos con el que se está trabajando sea tan alta como sea posible. Posteriormente se realiza la visualización y exploración del conjunto de datos. Esto es opcional, sin embargo puede arrojar información nueva o relaciones nuevas o hacer evidente algo que no hayamos notado que permita ayudarnos a tal vez volver al paso de transformación iterando sobre el conjunto de datos con el que se está entrenando al modelo y hacerlo aún más eficaz o más certero a la hora de clasificar. Finalmente, a la hora de que ya estamos listos de construir el modelo o entrenarlo, se particiona el conjunto de datos normalmente en los conjuntos de entrenamiento y prueba de los que hablábamos anteriormente. Se utiliza el conjunto de entrenamiento para entrenar al modelo, para convertirlo en un modelo que sea capaz o que haya aprendido de este modelo de entrenamiento para poder clasificar muestras. Y finalmente, utilizando el conjunto de prueba, se evalúa al modelo para poder evaluar su eficacia a la hora de clasificar muestras. Hablemos de algunas herramientas adicionales que, aparte de scikit-learn, que estamos empleando en este pipeline. Vamos a usar tal vez SQLite en caso de que los datos con los que queremos trabajar se encuentren en una base de datos de ese tipo. Pandas, que es lo que vamos a utilizar para utilizar estructuras de datos y herramientas de análisis sobre las muestras. Y Matplotlib, que es una librería de visualización de datos que, a pesar de que scikit-learn utiliza como base, también podemos apalancarnos nosotros para crear varios tipos de visualización que sean útiles a la hora de analizar los datos que tenemos.
Vamos a estar utilizando Python. Como todos sabemos, Python es bastante sencillo de utilizar. Es básicamente escribir pseudocódigo. Entonces, esto también es una muy buena motivación para entrarle a esta librería, ya que es bastante sencilla y respeta muchos de los protocolos y estándares que nosotros ya conocemos de lo que es Python. La instalación de las librerías es bastante sencilla. Para quienes están familiarizados con Python, recomiendo utilizar y trabajar en ambientes virtuales usando virtualenv e instalar las librerías con pip. Esto para que siempre estemos asegurados de estar utilizando la última versión de las librerías, no estar modificando las librerías que están instaladas por defecto dentro de nuestro sistema, entre otras razones. Es bastante sencillo instalar las librerías con pip. Simplemente se instalan los paquetes sklearn, pandas y matplotlib. Importante notar que en macOS puede que sea necesario para los paquetes de pandas y matplotlib el instalarlo utilizando este parámetro adicional de ignore installed numpy. Esto porque numpy normalmente es instalado por defecto en las distribuciones de Python y pip a veces tiene problemas puesto que numpy está declarado como una dependencia de pandas y matplotlib y entonces nos puede generar problemas a la hora de instalar estos módulos. A la hora de entrarle a un problema de aprendizaje de máquina, tenemos que analizar primero qué es lo que queremos lograr. Algunos de los tres principales objetivos que se analizan a la hora de emplear un proceso de aprendizaje de máquina son los de clasificación, que básicamente significa poder colocar un conjunto de muestras en categorías discretas. Por ejemplo, ayer hablábamos de poder clasificar pacientes en si estaban enfermos o no. Esa clasificación de si está o no enfermo es una categoría discreta. También existen los problemas de regresión lineal, que significa poder colocar muestras en un espacio continuo de valores. Esto es, por ejemplo, si queremos hacer una predicción, por ejemplo, de qué tanto va a llover en cierto día. No podemos, tal vez es poco útil simplemente clasificarlo como poquito y mucho. Vale la pena poder ser un poco más ambicioso y tratar de tal vez predecir cuántos centímetros de lluvia vamos a obtener. Entonces, en este caso, las respuestas del análisis predictivo tienen que encontrarse dentro de un espacio continuo de valores. Y por otro lado está el clustering, del que también hablábamos, que es buscar asociaciones y perfiles de atributos en muestras por medio de la agrupación de las muestras mayores. Hablemos entonces de la preparación, del proceso de preparación de datos para nuestro pipeline. Y aquí es donde empezamos con el código. Por medio de pandas podemos recuperar datos y almacenarlos en una estructura de tipo data frame, que es el tipo de datos que utiliza pandas por defecto. Esto es completamente compatible con sklearn y esto puede importarse utilizando varias fuentes. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo para leer archivos de tipo de comma separated values, CSV, desde lo que es una dirección web. Entonces, tan simple como esa línea de pandas.readcsv, podemos simplemente traer ese set de datos que ya existe en Internet. Otra opción, por ejemplo, puede ser importarlo desde lo que es SQLite. Aquí importamos SQLite 3, el módulo para poder interactuar con la base de datos. Y como podemos ver con la última línea de pandas.dataframe y pasarle los samples como resultado, estos samples son del tipo de SQLite, aquí no estamos haciendo ningún tipo de transformación. Pandas normalmente lo reconoce y es capaz de cargar los datos sin ningún problema. Entonces, Pandas hace muy sencilla la tarea de traer los datos de la ubicación en la cual nosotros los estemos guardando, ya sea de una base de datos o de algo más complejo. Acá hay un pequeño recordatorio de más o menos cómo es el formato de una base de datos, o más bien de un dataset o un data frame que se carga dentro de Pandas. Aquí tenemos, es básicamente muy parecido a una tabla de una base de datos. Tenemos atributos, uno de ellos es la etiqueta o el atributo objetivo, en este caso el que está marcado en amarillo como diagnóstico. Y a pesar de que pueden existir otros formatos, por ejemplo, imágenes, una serie de imágenes o histogramas, este es el formato más común para tareas de clasificación. Hablemos entonces de transformar los datos. Cuando hablamos de transformar los datos, lo que estamos tratando de hacer es convertirlos de tal manera que vayan a preservar la mayor parte de la integridad posible y que vayamos a trabajar y manejar de alguna manera los valores que son nulos o que producen algún nivel de degradación. Entonces, en primer lugar, tenemos que eliminar atributos asociados al atributo objetivo en los conjuntos de entrenamiento y tenemos que decidir cómo vamos a interpretar los valores nulos.
ayer presentaba algunas alternativas, entre ellas usar la media de los valores que no son nulos para tratar de minimizar, digamos, el impacto o el peso que van a tener estos valores dentro del proceso de clasificación, eliminar los atributos por completo. Si la gran concentración de los valores nulos se encuentran dentro de un atributo en particular, entonces puede valer la pena simplemente sacrificar este atributo. Borrar más bien las filas por completo o las muestras que contengan valores nulos, o reemplazar con algún valor en particular que tal vez nosotros podríamos decidir basados en el dominio del problema. Tal vez somos expertos en el problema y sabemos que, que un valor puede ser reemplazado de manera segura, entonces podemos hacerlo. Debemos analizar cosas como los atributos, si los vamos a convertir en valores ordinales o nominales. Esto puede ser tan sencillo como convertir un atributo de año para que deje de ser numérico a que sea un string, a hacer otras cosas como por ejemplo convertirlos en valores binarios, de los cuales ahorita vamos a demostrar en una implementación. Debe también considerarse si deben normalizarse los valores de los atributos para atributos numéricos, de tal forma que queden entre 0 y 1. Esto puede ser de mucha ayuda para algunos procesos y modelos de entrenamiento. Acá podemos ver algunos ejemplos de cómo transformar los datos usando pandas. Aquí vemos algunas operaciones básicas, como por ejemplo, cómo accedemos a los atributos de las muestras, cómo accedemos a sus datos, ya los valores numéricos o nominales, cómo imprimimos los valores solamente los objetivos o las etiquetas del conjunto. Cada conjunto tiene, digamos, un atributo asociado como una etiqueta y por lo tanto podemos acceder a esos valores por medio del punto target. Y imprimir la forma de los datos. Es que esto puede ser bastante útil si vamos a transformarlos, si vamos a combinarlos con otros datos o cosas así. Podemos observar qué tan alto y ancho, por ejemplo, es la tabla con la que estamos trabajando. Algunas transformaciones básicas que también pueden ser útiles a la hora, por ejemplo, de mandar a traer todos los atributos de una base de datos. Es posible que solamente vengan los valores, no vengan los nombres de las columnas o los atributos, cosa que puede ser muy útil para nosotros. Entonces, alguna manera de agregar los nombres de atributo a data frames incompletos es simplemente declarar las columnas como una lista de strings y asignárselas como el punto columns igual a esa lista de atributos que acabamos de declarar. También podemos eliminar columnas. Ayer hablábamos de que una operación muy común es que para columnas que no son importantes o que no son relevantes al proceso de aprendizaje, podemos de una vez eliminarlas para no más bien confundir o introducir sesgos dentro de nuestro modelo predictivo. En este caso, esto basta con simplemente declarar aquellas columnas, los nombres de las columnas que queremos eliminar. En este caso, el ID de una muestra y el nombre tal vez del paciente o de lo que sea que se esté analizando, que no es realmente inherente al problema que al que se le está entrando, y utilizar la función de drop para eliminar esas columnas. También se pueden utilizar filtros de manera bastante sencilla, utilizando filtros de atributo, y así podemos visualizar o obtener todas las muestras que se adecuan a cierto filtro o a cierta condición. Acá podemos ver un ejemplo para identificar y tratar los valores nulos. Entonces podemos imprimir, por ejemplo, todos los valores nulos en el dataset con esta función de isNull. Aquí estamos utilizando básicamente un filtro parecido al que estamos utilizando anteriormente para listar todos aquellos valores que sean nulos y su posición dentro del dataset. Pueden, como vemos aquí, eliminarse columnas que contengan muchos nulos utilizando la misma función que vimos anteriormente. Si identificamos tal vez que la columna con el nombre de atributo 1 y atributo 2 fueron las que tenían más nulos. Por otro lado, acá podemos tener también varios ejemplos de cómo reemplazar valores nulos con la media de su respectivo atributo, asumiendo que este atributo es numérico. Entonces, como podemos ver, Pandas nos da muchísima flexibilidad y muchísimas de estas soluciones que normalmente son utilizadas como dentro del proceso de limpieza y tratamiento de datos dentro de tan solo una línea. Existe también el problema de convertir categorías en datos binarios. Aquí, por ejemplo, tenemos unas categorías que corresponden al género. Entonces,
Déjenme ver. Hola, hola, ¿pueden escucharme? Hola, ahora sí. Ok, perfecto. Acabamos de Ujú. volver. No se Sí. perdieron de mucho. Ah, bueno. Esta fue, me parece, la última diapositiva en la que estuvieron. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, esto es más o menos como para aclararnos de nuevo qué era lo que estaba pasando. Empezamos con estas tres columnas de título, año y género, y separamos la columna de género en diferentes atributos para que por medio del proceso de aprendizaje se interpretaran como atributos distintos, como variables independientes, en vez de diferentes valores nominales pertenecientes al mismo atributo. Continuemos entonces con lo que es la visualización de los datos. Como mencionaba anteriormente, es más que todo opcional el crear visualizaciones de los datos. Sin embargo, nos puede ayudar a hacer a detectar ciertos sesgos y a tal vez detectar ciertos imbalances en la manera en la cual los datos están distribuidos. Acá, por ejemplo, creamos una generación de un histograma. Los histogramas, como conocemos básicamente, es una serie de tiempo que exhibe valores en diferentes puntos de esta distribución. Acá lo que creamos es un plot por medio del pyplot, el módulo pyplot de matplotlib, que estamos importando como PLT. Entonces, es bastante sencillo. Aquí simplemente le declaramos el atributo dentro de nuestro dataset, que en este caso es df. El atributo que queremos es w, que representa las victorias de alguna muestra. Y declaramos el label para la X, para el eje X y el título de nuestro gráfico y simplemente lo mostramos. Podemos hacer esto podemos crear histogramas con básicamente todos los atributos de nuestra muestra y poder lograr ver la distribución de valores de una manera más intuitiva que simplemente imprimir toda la cantidad de datos que tengamos. Podemos también crear scatterplots. Esto es distribuir todos los puntos dentro de alguna clasificación basada en valores, en rangos de valor. De esta manera, como podemos ver acá, es muy sencillo también. Podemos comparar varios ejes. En este caso, tenemos un eje X y un eje Y el título del plot de la misma manera. Y así podemos generar los diferentes gráficos. Aquí tenemos un ejemplo para crear un gráfico lineal, también utilizando dos atributos, exactamente lo mismo que lo anterior, simplemente estamos utilizando una diferente función de ploteo, en este caso la más sencilla, la que se llama plot, y de esta manera creamos también gráficos de visualización que comparan dos variables. Puede ser que, por ejemplo, se revele dentro de un gráfico de visualización que estas variables están relacionadas al verse algo lineal o algo por el estilo, y esto puede darnos pistas acerca de que tal vez esos valores están relacionados y vale la pena unirlos como un solo atributo dentro de nuestro set de datos. ¿Qué buscamos al visualizar datos? Entonces, algunas de las cosas que podemos utilizar intuitivamente para hacer visualizaciones es detectar si es apropiada la distribución de categorías en caso del aprendizaje supervisado. Es deseable, por ejemplo, que la distribución de etiquetas dentro de nuestro set de datos corresponda a la distribución en la vida real de esas categorías. Entonces, por ejemplo, si en la vida real, nosotros tenemos en nuestro set de datos de pacientes enfermos o no, que un 70% de los pacientes no está enfermo y que un 30% lo está de alguna enfermedad en particular. Entonces, queremos tratar de hacer que la distribución de las muestras dentro de nuestro conjunto de prueba obedezca esas reglas, obedezca esa proporción. Existen relaciones lineales o patrones entre dos o más atributos, como les mencionaba anteriormente. Algún atributo particiona el conjunto de datos de manera negativa. Tal vez hay algún atributo que es muy bueno separando en dos el conjunto de datos, pero esa no es la clasificación que andamos buscando. Ahí se podría introducir un sesgo, tal vez no es un atributo que necesariamente podemos notar a simple vista que va a ser un buen delimitador de si un paciente está enfermo o no, y entonces vale la pena eliminarlo. También tenemos que considerar si debemos remover o agregar atributos que reflejen algunas de las asociaciones que encontremos dentro de nuestro proceso. Y debemos también saber manejar cómo
cómo vamos a lidiar con outliers o valores que son muy diferentes al resto de los valores en el proceso de aprendizaje, que más bien podrían confundir al modelo de clasificación que estemos entrenando. Hablemos entonces, ya una vez teniendo los datos limpios e íntegros, se puede hablar de generar los conjuntos de entrenamiento y prueba. Para verificar la efectividad de un modelo de clasificación, es necesario segmentarlos. El entrenamiento y la prueba, como mencioné anteriormente, son subconjuntos que se separan. Normalmente la prueba es mucho más pequeña que el conjunto, en una proporción del 20 o 25%. Y estos subconjuntos también es importante tomar en cuenta que también deberían respetar esa proporción de, por ejemplo, 70-30 de no enfermos y enfermos, en el caso de nuestro ejemplo, para poder reflejar y para poder ayudarle al proceso de aprendizaje. Dentro de Pandas, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se cargan estos datos. Panda hace esto automáticamente, toma en cuenta de nuevo la distribución de las etiquetas, de tal forma que queden igualmente representadas en el proceso de aprendizaje y en el proceso de prueba. Y pues básicamente aquí estamos cargando los datos dentro de un data frame, definiendo la variable objetivo, que en este caso es la .target, y finalmente creamos los conjuntos de entrenamiento y prueba con la función de train test split. Este train test split es un poco complicado, entonces acá tengo el breakdown de los parámetros que contiene. Podemos ver, en primer lugar, que devuelve 4 variables principales: el xtrain y xtest, que básicamente son los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba propiamente; el ytrain y ytest, que se refieren a las etiquetas de esos valores. Esto es para poder separar los conjuntos de atributos sin etiqueta de los conjuntos con la etiqueta. Luego, como parte de las entradas, tenemos el data frame. ¿Cuál es el atributo objetivo? En este caso, el target, que ya habíamos declarado anteriormente. El tamaño de la muestra. Y una semilla para el Random Number Generator, que es muy importante que sea estática, que sea un solo número. La razón para que esto sea así es que nosotros tenemos que poder replicar este experimento. En este caso, lo que está haciendo es aleatorizando todas las muestras y particionándolas de una manera bastante arbitraria. El random state le está dando un número a esa semilla para que después podamos reproducir este experimento con exactamente ese mismo número y tener total seguridad de que este split, de que este separación del conjunto de prueba y el conjunto de entrenamiento es exactamente la misma y se entrena siempre de la misma manera el modelo, y así puede repetir el experimento. También existe la posibilidad de utilizar K-fold cross-validation, que básicamente en lo que consiste es en segmentar el dataset en varias partes iguales. Estas normalmente se llaman folds, y entrenar básicamente n modelos diferentes o n iteraciones del modelo, utilizando n-1 folds en cada modelo como conjunto de entrenamiento, y el fold sobrante, que es diferente dentro de cada una de estas iteraciones, como conjunto de prueba. En este caso, lo que se hace, estamos utilizando un módulo que se llama Model Selection de Scikit-learn. Importamos el objeto kfold y podemos generar, básicamente a partir del dataset que nosotros tenemos, del conjunto de datos, una serie de sets, una serie de splits que podemos luego recombinar para poder entrenar y evaluar diferentes iteraciones de nuestro modelo. Esto lo que hace es, como pueden ver acá, hacer varias iteraciones con tamaños iguales de la muestra total de datos que tenemos, en la cual se separan 4 partes de ellas para el proceso de entrenamiento y una para el de prueba, 5 veces, con cada uno teniendo, digamos, cada fold su momento de ser el conjunto de prueba. En este caso, la certeza y la eficacia del conjunto del proceso de evaluación se promedia para poder obtener el promedio de cada una de las iteraciones que se crean y poder tener una evaluación más acertada de qué tan efectivo es nuestro modelo de aprendizaje. Ok, de nuevo, acá está el gráfico de Scikit-learn, ya que vamos a entrar al proceso de modelado, y les recuerdo que el proceso de modelado básicamente consiste en muy buena manera en poder elegir bastante bien cuál es el algoritmo que queremos utilizar. Acá podemos ver que ciertos de los, o más bien que todos los
algoritmos que se muestran en este diagrama corresponden a alguno de 4 separaciones importantes: el de clasificación y el de regresión, y el de clustering, que ya los conocemos, y uno llamado reducción de dimensiones, que básicamente lo que busca es simplificar los atributos o el conjunto de atributos que se tienen dentro de la muestra. En este momento no voy a entrar dentro de ese tercero, pero sí vamos a hablar un poco de ejemplos para los otros 3. Entonces, en el caso de clustering, que como recordaremos pertenece al aprendizaje no supervisado, es el proceso básicamente de agrupar muestras en lo que se llama clusters, en grupos. Esto en base a los atributos disponibles en el conjunto de datos. Existen varios métodos de clustering, pero por lo general se utilizan lo que se llaman medidas de distancia euclidiana multidimensional, de acuerdo al número de atributos. Básicamente, aquí podemos ver en esta imagen que se corre, digamos, un algoritmo de clustering sobre estos datos que podemos visualizar como dentro de un plano X y Y. En el caso de un conjunto de datos más complejo, estamos hablando de muchísimas más dimensiones, una por cada atributo, y entonces es difícil de visualizar, pero para el efecto del ejemplo es fácil hacerlo sobre un plano de X y Y, en el cual el objetivo del algoritmo de clustering es básicamente identificar grupos distintos. Una entrada, por ejemplo, de este proceso puede ser cuántos grupos quiero yo separar el conjunto de datos. En el ejemplo de la izquierda vemos el conjunto de datos separado en 2 diferentes conjuntos, uno azul y uno rojo, de manera automática, a pesar de que puede ser bastante obvio para nosotros visualizándolo en un plano de 2 dimensiones. Luego, lo que se hace en la imagen de la derecha, como se puede observar, es se agrega un punto nuevo, que es en este momento el proceso de evaluación, y el algoritmo debe decidir a cuál de los 2 grupos pertenece ese punto nuevo. En este caso es bastante obvio que sería el azul. Estos grupos se forman por medio del cálculo de centroides normalmente, que representan la media para cada una de las agrupaciones que se desea hacer. Se puede utilizar un algoritmo llamado K-means, que se decide un número de clústeres para generar, y estos son calculados iterando sobre las distancias de las muestras unos de los otros. Acá podemos ver un ejemplo más sencillo, o más bien más complejo, en el cual varios puntos, muchísimos más puntos, son generados en un grupo o son segmentados en un número más grande de grupos. Acá tenemos un ejemplo de cómo usar K-means para clustering en scikit-learn. Entonces, básicamente, este patrón de diseño, todo se repite. Podemos ver que se importa lo que se llama cluster desde scikit-learn, y por medio de este paquete podemos acceder a lo que se llama K-means, que es el modelo de evaluación que vamos a utilizar en este momento. Se introducen los datos de entrenamiento. Acordémonos que habíamos generado ya antes el conjunto de datos de entrenamiento con un nombre de XTrain, y a partir de esto se obtienen las categorías generadas y los centroides para cada uno de los grupos segmentados ya en el modelo de aprendizaje. Esta función que vemos, la segunda que se utiliza, la de fit, ahí se está ocurriendo el proceso de aprendizaje, el proceso de fitting del que hablábamos también en la presentación anterior. En este momento, a partir de esa tercera línea en la cual se obtienen los labels y los centroides de cada uno de los grupos que se generaron, ya en ese momento tenemos el modelo entrenado y listo para utilizar. Finalmente, en la última línea podemos ver que se utiliza la función de predict para probar el subconjunto de prueba, que ya habíamos obtenido también por medio de la misma función que nos separaba el conjunto de entrenamiento del de prueba. Hablemos ahora de lo que es clasificación, que corresponde a un método de aprendizaje supervisado, y como les recuerdo es en el que tenemos el conjunto de entrenamiento utilizando ciertas etiquetas y el conjunto de pruebas sin las etiquetas para poder evaluar qué tan bien le va a nuestro modelo de clasificación. Nuevamente importamos el modelo de Support Virtual Machines de máquina de soporte vectorial desde scikit-learn, y creamos el modelo por medio de una función que, como podemos ver, recibe varios atributos. Esos atributos van a depender mucho del problema que se está analizando, y también del algoritmo. Diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje supervisado van a obtener diferentes atributos. En este caso, también utilizamos la función de fit. Notemos, además, que en este caso estamos pasándole 2 parámetros, no solamente el XTrain, sino también el YTrain,
para proveerle al proceso de aprendizaje las etiquetas o las clasificaciones resultado para que éste pueda utilizar las muestras de Xtrain de ejemplo para evaluarlos para asociarlos a una clasificación en particular. Finalmente, de la misma manera, podemos utilizar la función predict sobre este modelo de clasificación con el conjunto de prueba que habíamos obtenido anteriormente. Para métodos de aprendizaje supervisado, como el anterior, el de máquinas de soporte vectorial o en escenarios en los que queremos comparar resultados de predicción contra valores conocidos, puede utilizarse el paquete de scikit-learn conocido como metrics. Esto lo que hace es generar reportes de eficacia y certeza para los procesos de clasificación. Así no tenemos que evaluar nosotros mismos que también se evalúa cada modelo de clasificación. En este caso tenemos el primer ejemplo, que es para generar un reporte de clasificación entre y-test, que es en este caso una también de las salidas que nosotros obteníamos del proceso de separación del conjunto de pruebas y entrenamiento, y predicted, que acabamos de declarar anteriormente en la diapositiva anterior, como el resultado de predicción de las muestras del conjunto de prueba. Entonces, básicamente, por medio del Classification Report, vamos a estar comparando las verdaderas respuestas con las respuestas que nos dio el proceso de clasificación. Abajo, lo que podemos ver también es cómo generar la matriz de confusión para esa misma relación. Una matriz de confusión lo que describe es básicamente qué tan confundido está el modelo o qué tan equivocado está el modelo para cada uno de las clasificaciones objetivo, para cada una de las etiquetas. Podemos ver aquí un ejemplo del output que tendrían estas dos funciones. La función de arriba, podemos obtener, viene en el mismo orden, podemos observar que se imprime una columna de precisión. Y aquí podemos ver que para la clasificación 0, las etiquetas en este caso son 0, 1, 2 y 3 hacia abajo, puesto que este ejemplo corresponde a un ejemplo de números. Podemos ver que el modelo de clasificación que nosotros generamos predice en un 100%, en un 1, a todas las muestras que eran para 0. Eso significa que todas muestras cuya respuesta correcta era 0, las predijo correctamente. Podemos ver que para el 1 predijo un 97%, para el 2 predijo un 98%, para el 3 predijo un 98%, etc. Y hasta abajo podemos ver que el promedio de predicción es de un 98%, que es bastante positivo. La matriz de confusión que generamos con la segunda función que vimos anteriormente es esta. Y básicamente lo que nos muestra es un cuadrado que con todos los posibles, cuyo cada eje representa cada una de las posibles etiquetas de clasificación. Y cada uno de esos números solitarios que vemos, como el 1, los unos que están por ahí perdidos, son cómo se confundió el proceso de clasificación. De manera similar, como mencionaba anteriormente, podemos evaluar un modelo de clasificación utilizando false para hacer validación cruzada. En este caso, no necesariamente tenemos que generar los false de la manera en la que lo vimos anteriormente, a pesar de que esa es una buena manera de visualizarlos si queremos, por ejemplo, poder navegar esos datos y revisarlos de manera correcta, sino que scikit-learn también ya trae una función que se llama crossval score, que básicamente lo que hace es, al hacer el fitting, poder evaluar de una vez todas esas iteraciones que creamos del mismo modelo y recibir también evaluaciones de accuracy en porcentaje de 0 a 1 para cada uno de los resultados de esas iteraciones. Aquí podemos ver que para una iteración resultó en un 96% certero, para otra en un 100%, para otra en 96% y así va. Y entonces, si logramos conseguir un promedio de estos valores, podemos crear una estimación más acertada de qué tan bueno es nuestro modelo de clasificación, independientemente de los datos o ignorando cualquier sesgo que el conjunto de entrenamiento pueda introducir dentro de nuestro modelo. Hablemos ahora de lo que es la regresión. La regresión, como recordaremos, es similar a la clasificación y también se considera aprendizaje supervisado, con la distinción de que lo que estamos tratando de clasificar no son valores discretos, sino continuos dentro de algún rango de números. Acá podemos ver que es bastante similar también. Estamos utilizando una regresión lineal, así se llama este algoritmo, y de manera similar le pasamos, puesto que es parte de aprendizaje supervisado, el conjunto de entrenamiento y sus etiquetas.
y podemos utilizar luego la misma función de predict para probar nuestro conjunto de prueba. Debido a que para valores continuos es muy poco útil evaluar, digamos, de manera binaria si el valor de una predicción es exactamente igual a la esperada o no, puesto que hay una diferencia significativa entre, por ejemplo, que el número que estábamos esperando fuera 5 y que el sistema evaluara 6 o evaluara 5000. Entonces, lo que se utiliza es un cálculo al que se le conoce como el mean absolute error, que es básicamente el error promedio entre los valores esperados y los predecidos por el modelo generado para cada una de las muestras. Así nosotros podemos evaluar qué tan eficaz es nuestro modelo de una manera bastante certera. Si estamos hablando de un rango bastante amplio, probablemente un error promedio de 0.5 o algo así, tal vez sea más positivo o sea negativo, dependiendo de qué tan preciso nosotros necesitamos que nuestro sistema sea y cuál es el rango de números en los cuales se puede encontrar la respuesta que el modelo tiene que predecir. De nuevo, hay muchísimos más algoritmos que estos que acabamos de ver, sin embargo, todos se comportan de una manera bastante similar. En lo que difieren más que todo es en qué tan buenos son utilizando ciertos tipos de atributos. Por ejemplo, alguno de estos algoritmos solamente utiliza o solamente acepta atributos numerales, por lo que si tenemos categorías en algún lado o strings o valores de true o false, a pesar de que esos podrían ser convertidos a 1 o 0, tal vez ese no sea el mejor algoritmo a utilizar. Tal vez si nosotros lo que contamos es con histogramas y no con tablas, o si tenemos imágenes, algunos algoritmos sean más eficientes o tal vez sean los idóneos para entrarle a ese problema. Finalmente, quiero subrayar un poco que scikit-learn incluye varios toy datasets, como ellos les llaman, que son básicamente datasets de ejemplo, como parte de la librería base, que pueden ser usados para practicar y demostrar los procesos vistos en esta presentación. Con estas funciones que pueden ver acá, pueden cargar diferentes datasets que ya trae scikit-learn instalado o integrado dentro del mismo, y pueden empezar a jugar con estos tipos de clasificaciones. Por ejemplo, y además tienen aquí también comentado, estos no son todos, los pueden ver todos en la página web, sin embargo, ahí mismo pueden ver comentado para qué tipo de problema se adecua cada uno de estos datasets. Por ejemplo, tenemos un dataset para el precio de casas en Boston, que puede ser utilizado para problemas de regresión, para demostrar cómo se utilizan esos algoritmos de regresión. De diabetes y de cáncer, que son también similares para clasificación y regresión, y incluso el set de datos llamado de dígitos puede ser utilizado, estos son imágenes de dígitos y puede ser utilizado para probar lo que son redes neuronales y para probar problemas de reconocimiento de imágenes, que también puede ser interesante y que no se adecua al formato de estos otros datasets que son más que todo similares a tablas. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Por favor, háganla al chat. O pueden hablar por acá también, si fuera necesario. Si no, entonces estaríamos, pero vamos a esperar un poco más. Para la pregunta, ¿qué hace Billy? ¿Cuál es el criterio de selección del valor de la variable random state? Es literalmente cualquier número. Esa es una semilla que se utiliza por el random number generator. Esto lo que significa, esto lo que cerciora es que nosotros podamos repetir el experimento luego. Yo no sé si alguno de ustedes ha jugado Minecraft alguna vez. Minecraft también pide un número de semilla para generar sus mundos donde la gente juega. Y la idea es que estas semillas se pueden compartir porque como es el mismo código y es el mismo generador aleatorio de números, entonces el que genera los mundos, entonces con solamente tener el número de referencia, ya podemos repetir exactamente el mismo resultado dentro de ese generador aleatorio de números. Entonces es de esta manera que si yo puedo declarar cuáles fueron los números que yo utilicé como mi semilla, otros investigadores, por ejemplo, otros desarrolladores que quisieran generar exactamente los mismos resultados que yo obtuve con mi modelo de clasificación, puedan reproducirlo. Yo literalmente puedo elegir cualquier número. El problema, o más bien la cuestión, es que tengo que recordarlo para poder después compartirlo y poder compartir de manera adecuada mis resultados. Esto porque es muy importante en procesos científicos poder replicar los experimentos y poder validarlos en otros ambientes y en otros momentos. Si yo no guardara ese número y no se me acordara cuál número era, entonces no podría repetir el experimento exactamente de la misma manera en la que lo hice.
Ok, el valor que se utiliza para el seed realmente es cualquiera. Es un generador de números aleatorios y se utiliza exactamente cualquier número, siempre y cuando sea un entero, que es probablemente lo que recibe esa función. Vamos a ver. Hay un aporte de Rubén que dice que en Kaggle también podemos tener acceso a un gran número de datasets. Hay muchísimos datasets disponibles en Internet, eso es cierto. Es muy importante como tener en cuenta que si queremos entrar a esto del aprendizaje de máquina y empezar a hacer experimentos y aprender un poco acerca de esos algoritmos, los datos que están disponibles o de dónde sacar datos para empezar a trabajar con esos algoritmos no es ningún problema, puesto que hay montones de ejemplos y como pudieron ver en la presentación, scikit-learn ya trae algunos de ellos que se aplica para montones de problemas diferentes. Billy pregunta, ¿dónde se pueden ver los valores de referencia para los parámetros en la creación del modelo? Esto depende bastante de cada uno de los modelos. La documentación de scikit-learn es súper extensa para cada uno de los algoritmos individuales. Entonces yo les recomendaría buscar en la documentación de scikit-learn qué es exactamente lo que significa cada uno de los valores y también todos esos valores tienen valores promedios, que son como valores recomendados para el proceso de aprendizaje. Entonces, en este caso, también les recomiendo que se den una vuelta por, si no está Coverflow, entonces algunos de sus sitios hermanos, uno de ellos me parece que es con enfoque en análisis de datos y en Machine Learning, y ahí hay muchas personas preguntando también o dando ejemplos de problemas y cuáles son los parámetros ideales, digamos, para cada algoritmo, para que sea capaz de aprender de manera correcta. Eso lleva mucha intuición y no es una ciencia exacta. Creo que ya esa era la última pregunta. Roy tiene una pregunta. Una consulta, digamos, dentro de todo esto de scikit-learn, dentro de todo esto de scikit-learn, ¿cuál sería la recomendación que vos darías como para empezar a entrar? Digamos, yo quiero aprender a todo esto de Machine Learning, ¿qué es lo primero que debería buscar? ¿Qué es, Pues para empezar en lo de Machine Learning, una gran herramienta, como les digo, de una vez es empezar instalando estos módulos y utilizando los datasets que tienen por defecto. Uno de los problemas más comunes es el de clasificación. Entonces, clasificación es bastante sencillo de entender y es un muy buen punto de comienzo para después entrarle a problemas que ya son de regresión, en los cuales tenemos que considerar cosas un poco más profundas, como por ejemplo eso de los rangos de error y qué es exactamente aceptable como una media de error como resultado de nuestro proceso de evaluación. Hay otra pregunta de Rubén Murillo que dice, ¿cuán importante es tener en cuenta el contexto en el cual aplicamos un modelo de Machine Learning entrenado haciendo uso de un dataset, por ejemplo, extraído de Kaggle, teniendo en cuenta que puede provenir de otro contexto? Pues, como decía anteriormente en la presentación de ayer, y me parece que lo he repetido también algunas veces acá, el dominio del problema, el ser experto en el dominio del problema da muchísima ventaja a la hora de saber cómo transformar el set de datos, qué atributo es importante o no, y cosas así. Nos puede, digamos que podemos apalancar conocimiento previo acerca del dominio del problema. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en Boston y supiéramos un poco acerca de comprar casas en Boston, probablemente podríamos utilizar ese set de datos un poco mejor, ya que sabríamos más o menos cuál atributo es probablemente importante o vaya a afectar. Tal vez en Boston el hecho de que una casa se encuentre mirando hacia el norte es increíblemente importante e influye mucho en su precio, y nosotros no lo sabemos porque nosotros no vivimos ahí. Entonces, estas cosas, esta clase de conocimiento nos puede ayudar a tal vez ahorrarnos un poco de tiempo. Esto porque normalmente si algún atributo es muy importante y nosotros no lo sabemos, la primera iteración del proceso de evaluación que vamos a hacer nos lo va a arrojar, nos va a decir, este atributo es muy importante. Entonces, tal vez eso nos hace crear una segunda versión del modelo de clasificación con mayor información acerca de la orientación de la casa o cosillas así, o la cantidad de ventanas que están viendo hacia el norte. No sé, es muy dependiente del contexto, como vos decís. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que si uno tal vez se puede aliar con alguien que es experto en ese tema, si uno no lo conoce, eso le puede a uno adelantar mucho su trabajo y las iteraciones sobre las cuales va a estar trabajando para mejorar el proceso de clasificación. Ok, me parece que eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y por haber estado acá.
Y estoy seguro que estas charlas van a estar disponibles luego, entonces se ocupan en formato también como PDF y tanto como grabadas esta presentación, entonces van a poder referirse a ellas en el futuro. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias. Chao.